Para muchos fanáticos del baloncesto no hay debate. Jason Williams es sin duda el mejor pasador que jamás haya visto la NBA. Sus asistencias eran obras de arte en movimiento, pases sin mirar que desafiaban la lógica, regates que desorientaban a los defensores y una habilidad casi mística para encontrar espacios donde nadie más los veía. Él era el White Chocolate, el mago del balón naranja, el base que convertía cada posesión en un espectáculo. Pero, ¿sabías que esta genialidad, esta libertad creativa que lo hacía tan especial, casi le costó todo? No todo fue siempre así. Detrás de la sonrisa fácil y los pases alucinantes, el viaje de Jason Williams estuvo pavimentado con decisiones arriesgadas y desafíos que podrían haber desviado a cualquier otro de su camino para siempre. Hubo momentos en que su talento bruto chocó con la disciplina, donde la audacia casi se convirtió en su talón de Aquiles. Antes de convertirse en el ícono que conocemos, tuvo que enfrentarse a fantasmas que acecharon su propio camino. Uno de ellos, en particular, casi selló el fin de su carrera incluso antes de que realmente comenzara. ¿Cuál fue ese desafío? Y cómo un genio del regate, que parecía tener la vida en sus manos, casi vio su sueño desmoronarse por negarse a jugar el juego de la manera que esperaban. Prepárense para sumergirse en los entresijos de una leyenda. Hoy vamos a desvelar no solo las increíbles hazañas de Jason Williams en la cancha, sino también las batallas que libró fuera de ella, las lecciones aprendidas y cómo, a pesar de todo, logró transformar su rebeldía en maestría. Nuestra historia comienza mucho antes de los gimnasios repletos de la NBA, en una pequeña comunidad de Virginia Occidental llamada Bell. Lejos de los grandes centros urbanos y los focos de atención, fue en ese asfalto desgastado, bajo el sol de la tarde, donde un joven Jason Williams, con su cabello rubio al viento, comenzó su idilio con el baloncesto. Jason no asistió a escuelas de baloncesto de élite ni tuvo entrenadores personales desde temprana edad. Su educación en el deporte provino de las canchas callejeras, donde la improvisación era la regla y la imaginación el mejor plan de juego. Allí, cada regate, cada pase, no era solo parte de una jugada, era una expresión, una forma de mostrar lo que su mente era capaz de crear. Él veía el juego de manera diferente, y esa perspectiva única, esa habilidad para vislumbrar ángulos y oportunidades que nadie más veía, nació allí, lejos de los ojos de todos. En la escuela secundaria, brilló en DuPont High School. Era un fenómeno, un base que ya entonces hacía cosas que parecían improbables. Fue en DuPont donde forjó su amistad con otro atleta legendario que llegaría a dominar su propio deporte, la futura estrella de la NFL, Randy Moss. Imagina la energía de esos dos en la misma escuela. Compartían la cancha de baloncesto, la competitividad y una ética de trabajo que los impulsaba a ser los mejores. La forma en que Jason pasaba el balón, ya con ese toque de imprevisibilidad, atraía la atención de todos. Pero lo que parecía diversión empezaba a chocar con las expectativas del baloncesto organizado. Su arte era un desafío al hacia el estrellato, rara vez es una línea recta. Y para Jason Williams fue un verdadero laberinto. Su primera parada sería Providence, una universidad de prestigio. Pero el guión no salió como lo planeado. Obstáculos burocráticos y algunas decisiones cuestionables fuera de la cancha hicieron que esa puerta se cerrara antes incluso de abrirse de verdad. Fue un revés doloroso. Una primera muestra de cómo su talento por sí solo no bastaría para navegar en un mundo que pedía más que solo genialidad con el balón. Ese tropiezo lo llevó a un lugar inesperado. La Fork Union Military Academy, una escuela militar. Sí, lo escuchaste bien. Para muchos, ese sería un ambiente asfixiante, rígido, lo opuesto al espíritu libre de Jason. Pero fue allí donde encontró una figura crucial, Billy Donovan. En aquel entonces, Donovan era un entrenador asistente, pero vio algo más allá del problema. Vio al genio que necesitaba ser dirigido. Fork Union, con su rutina disciplinada, fue un laboratorio inesperado para Jason. No perdió su esencia, pero comenzó a comprender el valor de la estructura, aunque fuera por un breve periodo. Desde allí, la vida lo llevó a la Universidad de Florida, reencontrándose con Billy Donovan, ahora como entrenador principal de los Gators. Y bajo el mando de Donovan, Jason Williams explotó. El baloncesto universitario nunca había visto algo igual. Sus pases espectaculares, su visión de cancha y la forma en que aceleraba el juego lo transformaron instantáneamente en un ícono. Cada jugada era un momento destacado, una invitación a la fantasía. Pero, una vez más, la vida fuera de la cancha resultó ser un desafío tan grande como cualquier oponente. Cuestiones disciplinarias, alineadas con su naturaleza indomable, culminaron en su expulsión de la universidad. Fue un momento crítico, el tipo de momento que podría haber puesto fin a una carrera prometedora antes incluso de que realmente comenzara. Aquel fantasma que mencioné al principio, este era él. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿sería un talento tan inmenso, pero tan indisciplinado capaz de sobrevivir en el rigor de la NBA? A pesar de los tropiezos, era imposible ignorar el talento puro. Los ojeadores de la NBA, incluso conscientes de su historial, no podían apartar la vista. En los entrenamientos previos al draft, Williams mostraba destellos de magia que hacían que los veteranos asintieran con asombro. Llegó la noche del draft de la NBA, cargada de expectación. Y en un movimiento audaz, los Sacramento Kings, con la séptima selección general en 1998, apostaron por el problema talentoso. La llegada de Jason Williams a Sacramento fue como la inyección de una dosis masiva de adrenalina en el corazón de la franquicia. Antes de él, los Kings eran, digamos, discretos. Pero con el balón en manos de Williams, todo cambió. Desde el primer momento, electrizó a la afición. Su estilo de juego era un torbellino de creatividad. Pases sin mirar que hacían voltear el cuello a los oponentes, regates que dejaban a los defensores en el suelo y esa confianza casi infantil en su propio brillo. La sinergia con Vlade Divac, Chris Webber y más tarde Peja Stojakovic creó una orquesta de baloncesto que era un deleite para la vista. No eran solo un equipo,
Eran un grupo de artistas que se divertían en la cancha. Y fue en este ambiente de pura diversión y genialidad que el apodo se afianzó, White Chocolate. Ese nombre capturaba perfectamente la dulzura inesperada y la complejidad de su arte, la fluidez de sus movimientos, la esencia misma de un jugador que era un manjar en forma de persona. Su temporada de novato fue un verdadero torbellino. Sí, el paquete White Chocolate venía con algunas pérdidas de balón, pases demasiado audaces que no encontraban las manos correctas. Pero por cada balón perdido en un intento atrevido, había una asistencia que se convertiría en un clip de momentos destacados durante años y años. Él era el jugador que te hacía detenerte a mirar, incluso si los Kings estaban perdiendo, porque en cualquier momento la magia podía ocurrir. Los Sacramento Kings se transformaron en el equipo imperdible de la NBA. No por su récord inicial de victorias, sino por el puro espectáculo que ofrecían cada noche. La consolidación de la fantasía llegó en su segundo año. Fue en este periodo cuando el baloncesto mundial presenció un pase que se volvería icónico. Durante el All-Star Weekend, en uno de los desafíos, el balón hizo un recorrido tan improbable a través de un movimiento totalmente inesperado que simplemente sorprendió a todo. No daré detalles específicos, pero la jugada era de una audacia sublime, un testimonio de su capacidad para ver el juego en dimensiones que la mayoría de nosotros ni siquiera soñaba. Allí, solidificó su reputación no solo como un base talentoso, sino como un innovador del deporte. A medida que los Kings crecían en juego y confianza, Jason maduraba. No perdió su chispa, pero comenzó a refinar su arte. Las pérdidas de balón disminuyeron, la eficiencia aumentó y el equipo se convirtió en una potencia en la Conferencia Oeste. Eran contendientes, pero adversarios colosales como los Lakers de Kobe y Shaq se convertirían en sus mayores tormentos en los playoffs, culminando en algunas de las series más emocionantes y al mismo tiempo frustrantes de la era. El dolor de la derrota era real, pero la promesa de grandeza aún flotaba en el aire. Como en toda gran historia, existe un punto de inflexión, una encrucijada inesperada que redefine el camino. Para Jason Williams, ese momento llegó con la noticia de su traspaso a los Memphis Grizzlies. Dejar Sacramento, la ciudad que lo idolatraba, el equipo que ayudó a colorear con su arte, no fue fácil. Este cambio forzado lo impulsó a un nuevo comienzo en un ambiente menos glamuroso, en una franquicia que aún intentaba encontrar su lugar en la liga. Los primeros días en Memphis fueron de adaptación, lejos de los focos constantes y la sinergia que tenía con los Kings. Williams se enfrentó a la dura realidad de un equipo en reconstrucción. La presión era inmensa, pero, irónicamente, fue en este ambiente menos exigente en términos de atención mediática, donde una transformación sutil, pero profunda, comenzó a ocurrir. El showman todavía estaba allí, claro, pero el jugador se estaba volviendo más completo, más enfocado en la gestión del juego que solo en los destellos de genialidad. La llegada de Hubie Brown, un veterano y maestro táctico con décadas de experiencia, fue un punto de inflexión. Brown, con su autoridad y sabiduría, supo cómo pulir el talento puro de Williams. No intentó suprimir la creatividad de Jason, sino que le enseñó a canalizarla, a tomar decisiones más inteligentes sin perder su esencia. Bajo la tutela de Brown, Jason Williams evolucionó de un simple base espectacular a un verdadero general en la cancha. Sus números reflejaron esta madurez. Menos pérdidas de balón, más asistencias consistentes y una nueva capacidad para controlar el ritmo del juego. El trabajo duro dio sus frutos. Por primera vez en la historia de la franquicia, bajo el liderazgo de Williams, los Grizzlies alcanzaron los playoffs. Fue un testimonio del impacto de Jason y del liderazgo de Brown. Aunque el camino en los playoffs fue breve, fue un hito, demostrando que el estilo de Williams podía, de hecho, ser eficaz y contribuir al éxito de un equipo estructurado. Desafortunadamente, la partida de Hubie Brown, debido a problemas de salud, trajo de vuelta cierta inestabilidad al equipo. Los Grizzlies volvieron a tropezar y Jason se encontró en un ambiente de transición. Su resiliencia fue puesta a prueba una vez más. Pero la experiencia en Memphis lo había transformado. Ya no era solo el White Chocolate que encantaba, era un base con profundidad. Un jugador que ahora entendía el valor de la consistencia tanto como el del espectáculo. La vida de Jason Williams dio un giro digno de un guión de cine. En 2005, a través de un traspaso que parecía improbable, aterrizó en los Miami Heat. Para muchos, era una oportunidad de redención. La última oportunidad para un talento tan singular. Pero en Miami no solo encontró un equipo, encontró un destino. Los Heat, bajo la batuta de Pat Riley, respiraban una cultura ganadora. Y con Shaquille O'Neal y el joven y explosivo Dwyane Wade liderando el ataque, el escenario estaba listo para algo grande. La química fue instantánea. Williams encajó perfectamente en el esquema de los Heat, convirtiéndose en la pieza que faltaba para la orquesta de Riley. Sus pases visionarios alimentaban a Shaq en el poste bajo y abrían caminos para que Wade penetrara la defensa. No tenía que ser el showman principal, era el arquitecto inteligente, el cerebro detrás de muchos de los ataques exitosos. Su madurez perfeccionada en Memphis floreció en Miami, donde la confianza en su toma de decisiones fue recompensada con victorias. El camino a los playoffs de 2006 fue arduo, un verdadero maratón en cada serie. Pero Williams, con su experiencia y su capacidad para ejecutar jugadas difíciles bajo presión, fue fundamental. Tuvo momentos en los que brilló intensamente, especialmente en la final de la Conferencia Este contra los Pistons, donde su actuación fue abrumadora, demostrando que era un líder confiable en un equipo que necesitaba todos sus talentos activados. Y entonces, el clímax, la final de la NBA contra los Dallas Mavericks. Una serie épica que vio a los Heat superar adversidades y luchar hasta el final. Y cuando el último segundo del juego 6 sonó y la bocina anunció la victoria del Miami Heat, Jason Williams, el White Chocolate, el chico de Virginia Occidental que desafiaba lo normal, levantó el trofeo Larry O'Brien. El anillo de campeón fue la coronación de una carrera singular, la validación de que su arte, por excéntrica que fuera, tenía su lugar en el panteón de la NBA. Tras la gloria del campeonato, el viaje de Jason Williams estuvo marcado por desafíos.
El cuerpo, que tanto exigió, comenzó a pasar factura, y las temidas lesiones, compañeras indeseadas de todo atleta de alto rendimiento, comenzaron a aparecer con más frecuencia. Tuvo breves pasos por otros equipos, intentando prolongar la magia, pero la intensidad de la liga y los años de desgaste físico eran implacables. Los intentos de regreso, con los Orlando Magic y Los Ángeles Clippers, fueron destellos de su antiguo brillo, pero indicaban que el fin de un capítulo se acercaba. Eventualmente llegó la decisión de retirarse. Jason Williams dejó las canchas de la NBA, pero no sin antes dejar una huella imborrable. Su legado va mucho más allá de los números o las estadísticas. Fue un jugador que redefinió lo que era posible en una cancha de baloncesto. No era solo un pasador, era un visionario. Un artista que veía el juego en 3 dimensiones cuando la mayoría lo veía en 2. Su influencia se puede ver en muchos jugadores de hoy, que se arriesgan con el pase, que buscan la jugada inesperada. Demostró que la creatividad desenfrenada tiene un lugar, incluso en la rígida estructura de la liga profesional. Nos recordó que el baloncesto, en su esencia, es también un espectáculo, una forma de arte. Jason Williams no solo daba pases, contaba una historia con cada movimiento, cada amago, cada balón que parecía tener ojos propios. Liberó a los espectadores de ver solo un juego y los invitó a presenciar una actuación. Al principio, preguntamos, ¿cómo un jugador que desafiaba lo normal casi vio su carrera desmoronarse, pero se convirtió en una leyenda? La verdad es que no podía hacer un pase normal, porque su mente no operaba normalmente, en el mejor sentido de la palabra. Él veía el baloncesto de una forma diferente, más fluida, más hermosa. Cada uno de sus pases, desde los más simples hasta los más extravagantes, eran una extensión de su visión única. No era deficiente en pases normales, era superdotado en pases extraordinarios. Y esa fue su jugada más grande, la de ser el mismo, cueste lo que cueste.